San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: pero ¿no es este el hijo de José? Y él les contestó: seguro que me dirán aquel refrán: médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo aquí, en tu ciudad. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Al oírlo, todos se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es lunes de la semana 22 del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Tenemos palabra de Dios, hermanos y hermanas, del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Y tenemos aquí un momento muy bonito donde Jesucristo va a la sinagoga de Galilea, y allí el día sábado, día del Señor, va y proclama la palabra de Dios de Isaías y anuncia y proclama su misión. Lo que vamos a ver hoy es la misión. Jesucristo hace todo lo posible por dejar saber cuál es la misión. La depura, la deja saber el propósito, el alcance que va a tener su misión. Y nosotros, como seguidores de Cristo, hermanos y hermanas, estamos llamados también a adoptar esa misión, a adoptar los objetivos de esa misión en nuestra vida espiritual. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Algunos la entendieron y les cayó bien y dan testimonio de ella, pero a otros, hermanos y hermanas, les resultó controversial y escandaloso lo que Jesucristo dijo, y hoy tenemos un atentado contra la vida de nuestro Señor Jesucristo también, porque a veces, hermanos y hermanas, hay personas que quieren que el Evangelio siga el camino de ellos, y el Evangelio tiene su propio camino. Por eso hoy también vamos a estar meditando en nuestro pensamiento espiritual sobre la palabra de Dios, que el Evangelio sigue su propio camino, no otro, hermanos y hermanas. El Evangelio tiene su propio camino y somos nosotros los que tenemos que entrar dentro de ese camino del Evangelio y hacerlo nuestro, compatible con nuestra vida, para que entonces tenga sentido. Nuestra vida, hermanos y hermanas cristianas, se mueve dentro de muchas formas de manifestación de nuestra fe. Y sabemos que tenemos que orar y necesitamos orar. Sabemos que tenemos que estar en grupos y asociaciones parroquiales. Sabemos que tenemos que ir a retiros. Sabemos que tenemos que participar de jornadas, de asambleas. Sabemos que tenemos que cumplir con nuestra obligación en el día del Señor. Hay muchas cosas de piedad, hermanos y hermanas, de culto, de ritos que hacemos. Pero no se nos puede olvidar la obra, la misión, cómo revelar la verdad del reino de los cielos aquí en la tierra, y cómo hacerlo es la misión. Y por eso Cristo hoy nos habla acerca de su misión. Y como hemos dicho al principio de nuestra reflexión, el Evangelio tiene su propio camino y no es otro. Y nosotros tenemos que ubicarnos y aceptar la propuesta de Jesús en la misión. Y tenemos misión, que es lo que tenemos que ver hoy aquí en nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas. No solamente podemos nosotros enfocarnos y destinarnos completamente y únicamente al estar pues fortaleciendo nuestra fe, únicamente al estar llenándonos de muchas cosas, o sea, como destinatarios. Aquí lo que vamos a ver es que hay un protagonismo cristiano.
Somos destinatarios de muchas cosas de Dios, hermanos y hermanas, y somos protagonistas a la misma vez. El protagonismo nuestro cristiano está precisamente en la obra, está en la misión, hermanos y hermanas, y de ahí brota lo que nosotros llamamos testimonio. Por lo tanto, recibimos mucho y a veces pues la comunicación nuestra con Dios se limita a muchas peticiones, ¿verdad? Por las necesidades que tenemos, el auxilio por parte de Dios que es necesario en tantas cosas que hacemos. Pero no podemos dejar atrás el protagonismo en el sentido bueno, ¿verdad? En el sentido de la obra y de la misión. Hoy, hermanos y hermanas, como seguidores de Jesús, somos invitados a retomar esta misión de parte de Jesús. Esto se trata de anunciar la buena noticia. Nosotros, como protagonistas de la palabra de Dios, somos mensajeros de buena noticia, no de catástrofe, hermanos y hermanas. No somos profetas de calamidades. No podemos enfocar nuestro anuncio de la palabra de Dios solo en el pecado, en la muerte, en el infierno, en la condenación eterna, y de ahí nos salimos y caemos en un círculo vicioso. Somos mensajeros de la buena nueva también, y la buena nueva hay que anunciarlo con la misión que Jesús trae, ¿no? Con lo que Jesús va a proponer que hay que hacer, con ese protagonismo espiritual. Y tenemos que dar testimonio. O sea, el testimonio es esa obra, hermanos y hermanas. Tenemos que movernos en la sociedad. La iglesia tiene una misión completa y esto no se puede limitar solamente a los misioneros. Bueno, porque ellos recibieron la vocación y el llamado por parte de Dios, que se vayan para África, que se vayan para Latinoamérica, que se vayan para los países donde hay tanta persecución, porque ellos son verdaderamente misioneros que funden iglesias nuevas, comunidades nuevas, que bauticen en el nombre de Dios, que impartan, hermanos y hermanas, la palabra de Dios y hagan vida sacramental con todos aquellos que son salvajes y los lleven al conocimiento de la verdad. Oramos mucho por ellos. Bueno, esto no se puede limitar a eso, hermanos y hermanas. También nosotros acá en casa, en nuestro territorio, tenemos por supuesto que testimoniar. Y sobre todo, hermanos y hermanas, ofrecer en esto que dice Cristo, ofrecer alegremente nuestra vida por el Evangelio. Las cosas se hacen con alegría y de buena gana, hermanos y hermanas. Si somos cristianos, seguimos a Cristo, creemos en Él, si hemos recibido el Espíritu Santo por parte de nuestro Dios, hermanos y hermanas, no vamos a testimoniar y no vamos a la misión de mala gana. Aquí tiene que haber alegría en el protagonismo, en la misión, hermanos y hermanas. Ofrecer alegremente nuestra vida en ese servicio, en esa misión, en ese apostolado, en esa caridad, en esa transformación del mundo, que poco a poco es lo que Cristo va haciendo. Es semilla que se siembra, a veces los frutos, hermanos y hermanas, y la cosecha no será de inmediato, no será el próximo día, no será el próximo mes, pero sembramos y cultivamos de manera que al mantener lo que hemos sembrado pues en su sitio, esperamos algún día ver el fruto de todo lo que hemos hecho. En Lucas, hermanos y hermanas, capítulo 4, versículo 14, dice que llega allí Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. O sea que dentro de todo lo que estamos mencionando en nuestra misión también, al adoptar la misión de Cristo que estamos escuchando hoy, tenemos que tener el Espíritu Santo y más todavía el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace este poder del Espíritu Santo para nosotros en nuestra misión? Pues hermano, nos da fuerza. Nos da fuerza para identificar la oportunidad de la misión. Un buen cristiano, hermanos y hermanas, con vida espiritual activa y no desempleado en la vida espiritual, sino con misión y con trabajo, tiene que estar siempre identificando la oportunidad donde se puede hacer la obra de Dios. Eso es misión y eso tiene que estar vivo en nosotros. ¿Con quién? Con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestro vecindario, con nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en el área de la vida social, de los deportes, por la internet, por donde sea, hermanos y hermanas. El protagonismo nuestro en la misión tiene que abarcar todo lo que hacemos. Identifica la oportunidad, porque esa fuerza del Espíritu Santo te tiene a ti preparado para identificar dónde hay necesidad de poner manos a la obra en aquello que viene por parte de Dios. Y también actuar con rapidez.
hermanos y hermanas. El Espíritu Santo en Cristo lo lleva inmediatamente, se bautiza y recibe el Espíritu Santo de Dios a ir a la sinagoga y hablar en términos de esta es mi misión y esto es lo que yo vengo a hacer. Y por lo tanto tiene que haber rapidez en el sentido de salir al encuentro, hermanos y hermanas, y ver que dónde está el que está alejado, dónde está el que está necesitado. Porque ciertamente, hermanos y hermanas, el protagonismo nuestro en la evangelización va dirigido principalmente ¿a quién? A los alejados. Eso es lo que menciona Cristo hoy. Y a los más necesitados. Así que tenemos que identificar dónde están estos alejados o los más necesitados, y todo comienza por la iglesia doméstica, por el hogar, por la familia, por el matrimonio, por nuestra propia comunidad cristiana, por la comunidad de mi vecindario. Lo estamos enfocando desde ese punto de vista. No vas a coger un avión para irte para un país en necesidad. Hay otros que están haciendo eso, y si la vocación de Dios te llama a eso, bendito seas, ¿verdad? Porque estás recibiendo un llamado por parte de Dios. Pero tal vez a los que nos quedamos, ¿dónde están los alejados que necesitan la buena noticia de parte de Dios? ¿Dónde están los necesitados? Identifícalos. Hay que ir ¿con qué? Con rapidez, con la fuerza, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros vemos a un Cristo que dice en la palabra de hoy, proclamando su misión, que está ungido. Y si es ungido, esa palabra en griego es el Cristo. Y el Cristo es el Mesías, hermanos y hermanas. Por lo tanto, estamos hablando de que nosotros compartimos la misión del Mesías, del Salvador, hermanos y hermanas. Y entonces, para llevar esa buena noticia, hermanos y hermanas, siempre es ahora y en este momento. Es ahora y es pronto, porque eso es lo que está diciendo Jesucristo. Todo un espíritu de que ahora y en este momento ha comenzado la misión, porque ya yo tengo la fortaleza por parte de Dios y me voy a enmarcar en liberar. Aquí todo lo que vemos en esta misión importantísima, en la globalidad de lo que tenemos que hacer con la familia, con el matrimonio, con quien sea, con nuestra comunidad y donde estemos, es la libertad. Librar para. Eso está bien claro en nuestro Señor Jesucristo. Liberar, hermanos y hermanos, a los alejados de la distancia y acercarlos. Liberarlos de la distancia, liberarlos para que estén en cercanía. Liberar a los más necesitados, hermanos y hermanas, liberarlos de su necesidad. Liberarlos entonces para que estén entonces completados y tengan lo que es esencial. Hay que liberar también al oprimido, hermanos y hermanas. Hay que liberar a los que están aplastados por sus deudas, como veremos poquito dentro de poco. Todo eso es la misión de nosotros. Fíjate que es desatar por ataduras, por dependencias, por opresiones que lleva la humanidad a todos los niveles. Eso está en nuestra agenda, hermanos y hermanas. O sea, nos fortalecemos en la iglesia, nos fortalecemos en la celebración de nuestros actos litúrgicos, nos fortalecemos en nuestras cosas que hacemos, hermanos y hermanas, religiosas. Pero tenemos que ponerlo en práctica, porque todo no puede ser destinatario. Tengo que convertirme en protagonista, y eso hay que repetirlo siempre, hermanos y hermanas, y en todo momento. Este Cristo, hermanos y hermanas, lanza hoy la buena noticia. Es ahora, es pronto, y la misión es de liberar. En Isaías, precisamente capítulo 58, versículo 6, hermanos y hermanas, dice Isaías, que es la lectura que Jesucristo lee y hace suya en la sinagoga en este sábado, que es liberar a los oprimidos, es liberar al que está pues aplastado por el peso de sus deudas, que pueden ser deudas económicas y pueden ser deudas espirituales, porque el pecado crea deuda, hermanos y hermanas. Entonces los pobres están dentro de todo esto. Y en materia de pobres tenemos que identificar, hermanos y hermanas, es como cuando hablamos de los pequeños, es como cuando hablamos de los vulnerables, es cuando hablamos de los indigentes. Estamos enfocándonos en los alejados, en los necesitados, en aquellos que están oprimidos, incluso en aquellos, hermanos y hermanas, que están en la esclavitud del demonio o de Satanás, en todas las áreas de la vida. Apartados están aquellos, hermanos y hermanas, el poseído
por el demonio. A veces creemos que el poseído por demonio hay que identificarlo como una persona que está en una cama, en un cuarto encerrado, que hace mucho frío y bota vapor por la boca y está todo sucio y apestoso y su rostro ya no tiene color y es como morado, casi como si estuviera un muerto en un freezer y su cabeza da vueltas y se levanta de la cama y le cambió la voz. Eso es posesión. Bueno, eso es Hollywood, hermanos y hermanas. Eso es la película del exorcismo, del exorcista. Pero hay gente poseída, hermanos y hermanas, atada. Hay gente que está en dependencia de muchas cosas por parte de Satanás que son normales, que no tienen esos signos de Hollywood. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Y la misión de liberar, hermanos y hermanas, a través de la fuerza y del poder de Dios, es también de la esclavitud del demonio en todas las áreas de la vida. Y sabemos que hay esclavitud por muchas cosas y dependencias de la vida. Y no pensemos solamente en el alcoholizado, en el drogadicto, en la prostituta, en el que está en las cosas inmorales. Es todo aquello, hermanos y hermanas, que el espíritu de la inmoralidad lo ha envuelto y lo ha alejado, hermanos y hermanas, y está en necesidad de la liberación por parte de Dios. Eso es todo agenda nuestra. Esto no es cuestión de sentarse atrás y decir que esto le toca a la iglesia, como si tú no fueras parte de la iglesia. Eso es lo que le toca a los misioneros, como si tú no hubieses recibido un bautismo y no tuvieras vida espiritual. La misión es nuestra. Lo que pasa es que aquellos la hacen de aquella forma y de aquel modo, porque ese es el espíritu al que fueron llamados a desempeñar su misión. Pero tenemos misión todos nosotros, hermanos y hermanas, como hijos de Dios. Entonces, Jesús, hermanos y hermanas, dentro de todo lo que nos dice acerca de esto, esos pobres que envuelven todo lo que hemos dicho hoy aquí, esos alejados, esos necesitados, esos oprimidos o esclavizados por el demonio, hermanos y hermanas, es liberar a los pobres de la pobreza para que puedan entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos contiene esa misión. Y eso no lo decimos por cuenta nuestra, eso está en Lucas capítulo 6, versículo 20, ¿no? Liberar pobres de la pobreza para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, no sigas pensando que es como cuando vamos a Disney, a este parque temático, lo primero que nos encontramos es ese castillo, ¿verdad? Del reino mágico de Walt Disney. Pues hay gente que yo creo que cuando le hablan del reino de Dios y del reino de los cielos, están esperando eso, como la misma entrada allá en la Florida, en Orlando, de ver el reino mágico de Walt Disney. Pues de eso no se trata, hermanos y hermanas. Reino de los cielos, reino de Dios, es un protagonismo, hermanos y hermanas, donde tiene lugar, hermanos y hermanas, lo que Dios ha proyectado en la transformación, en el sacar del caos y poner orden nuevamente a la vida. Por eso tenemos que enfocarnos en que el pobre es aquel o todo aquel, no solamente que tiene problemas de riquezas o problemas de dinero, sino que el pobre envuelve a los que están necesitados, hermanos y hermanas, de una vida plenamente humana. Todo aquel que tenga una penuria de una vida digna humana cae dentro de los parámetros de la pobreza para Cristo. Así que la pobreza es bien amplia en los términos que Jesucristo lo está identificando. Hemos identificado mucho aquí sobre lo que es la misión. Y esto contribuye, hermanos y hermanas, a sacar a esta gente de su situación, porque ellos constituyen para Cristo, los pobres, el liberarlos de alguna forma, contribuyen al reino de los cielos de una forma indispensable, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie elige, hermanos y hermanas, si venimos al caso, ser pobre. Eso no es una elección que se nos da cuando nosotros nacemos. ¿Quieres ser pobre o quieres ser rico? ¿Cómo quieres que la vida vaya por delante? Nadie elige ser pobre o ser rico, ser blanco, ser negro, ser flaco, ser gordo. Nosotros no tenemos esa opción en la vida. Nadie elige ser pobre, nadie elige ser afligido. Jesús lo que está haciendo es y enseñándonos que en nuestra misión, hermanos y hermanas, Jesús lo que va a hacer es mirar por donde nuestra condición presente nos está hiriendo para evitarlo. Jesús no quiere que seamos heridos.
Por lo tanto, yo no quiero que tú seas herido. Esa es mi misión. Tú no quieres que yo sea herido. Esa es la misión. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Tengo mucha gente herida en el camino. Tengo mucha gente que sanar en el camino. Cristo quiere evitar quiere que nosotros identifiquemos qué es lo que nos hiere en el presente. ¿Qué es lo que hiere al matrimonio en el presente? ¿Qué es lo que hiere a la familia como institución en el presente? ¿Qué es lo que hiere al cristianismo en el presente, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que hiere a la iglesia? ¿Qué es lo que hiere a la comunidad cristiana? ¿Qué es lo que hiere las relaciones de los unos con los otros? ¿Qué es lo que nos hiere en el sentido de otras religiones, de otra fe? Eso es lo que hay que identificar dentro de nuestro protagonismo y salvar lo que se pueda salvar, sanar lo que se pueda sanar, llegar a consenso porque nosotros vamos en pos de la buena nueva. Y todo tiene que ser para edificar, para construir, no para destruir, hermanos y hermanas. Y esa es nuestra misión dentro de todo lo que Jesucristo está mencionando. Jesús mira esa realidad en cada uno de nosotros. Jesús da a entender, hermanos y hermanas, que Dios ha llegado a ellos. Y nosotros tenemos que ser portavoces de esa misión ante los demás. Dios ha llegado a ustedes para ayudarlos a descubrir la presencia de Dios en sus vidas, la actuación de Dios, la obra, los milagros, los signos, las señales de Dios en su vida, entre ellos mismos, para que lo vean. Y de hecho Mateo nos va a hablar de eso y en los logros de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 4 al 5, los ciegos ven, dice Jesucristo, los cojos caminan, los que son leprosos quedan limpios y quedan sanos. Y la buena noticia se le está predicando a los pobres, las cosas buenas para los pobres, para los necesitados. Te vuelvo a repetir, cuando escuches este término de pobre o pobreza, no pienses solo en el que tiene escasez de dinero, en el que no tiene solvencia económica, en el que no tiene riquezas. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de los más alejados. ¿Quiénes son los más alejados que están heridos por el mundo presente? ¿Quiénes son los más necesitados que están alejados también por el mundo presente? ¿Quiénes son los oprimidos? ¿Quiénes son los que están en esclavitud, hermanos y hermanas, del propio demonio? Los que están afligidos, los que no tienen lo necesario, lo dispensable, lo esencial para su dignidad humana. Eso hay que llevarle la buena noticia. Jesús proclama en este evangelio, hermanos y hermanas, un año de gracia, y esta lectura la vamos a tener que entender correctamente, porque el judío cada 50 años dentro de su fe proclamaba el año de gracia del Señor. El año de gracia del Señor se celebraba cada 50 años para los judíos en Israel. Y era una cosa bonita, hermanos y hermanas. Eso está en Levítico capítulo 25, versículo 10. ¿Qué pasaba en el día de gracia o el año de gracia del Señor que se celebraba cada 50 años? Era un año de júbilo. Y durante ese año había perdón de deudas, hermanos y hermanas, y los esclavos eran liberados. Pero Jesús proclama, con la nueva alianza, con el nuevo sentir de la misión, con Jesucristo como el Mesías, el ungido de Dios, este año de gracia comenzó con la venida de Jesucristo, hermanos y hermanas, y no dura 50 años, sino que dura hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la definitiva. Por lo tanto, el año de gracia que Jesucristo inaugura cuando entró aquel sábado en la sinagoga en el primer siglo, hermanos y hermanas, del cristianismo, lleva 2017 años abierto. Y en ese tiempo del año jubilar, del tiempo jubilar, de las décadas y de los siglos del jubileo antes de la segunda venida de Cristo, habrá perdón. Es lo que está diciendo Cristo. Y habla sobre todo liberación para aquellos que están esclavizados. Jesucristo proclama un jubileo, hermanos y hermanas, desde ahora. ¿Y cómo? Pues esto es importante saberlo. ¿Cómo sabemos que estamos en este jubileo de la gracia y la misericordia de Dios? Porque Dios se revela, hermanos y hermanas. O sea, Dios empieza a revelarse. Jesús da a conocer al Padre. Y el Padre se revela mediante su Hijo Jesús.
y hay señales y hay signos de que salen de sus manos la transformación, los milagros, las conversiones, la buena vida de nuevo y el retomar la dignidad del ser humano. Eso es lo que tenemos que ver. Jesús nos está diciendo que en este tiempo Dios se ha revelado. Jesús va a dar a conocer al Padre, y eso fue lo que hizo. El Padre revela también a través de su Hijo toda su gracia y su bondad, y los milagros y la obra de Dios está ahí. O sea, la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas. Eso es bien importante, hermanos y hermanas, y esa es la buena noticia. Eso es lo que tenemos que proclamar. Estamos en un tiempo de gracia, estamos en un tiempo de misericordia. Este es el año de la gracia, este es el tiempo, la era, este es el nuevo Kairos. Ese tiempo de Dios que no es cronológico, no es de un año, no es de una década, no es de 50 años. Hermanos y hermanas, es un tiempo de gracia, el nuevo Kairos que se abre espectacularmente hasta que Cristo venga para el perdón, para la misericordia, para la sanación y para liberar todo el que esté en la esclavitud de lo que sea. Habrá oposición. Y con esto estamos terminando. Porque como hemos visto ante todo la buena noticia que nos da Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas, algunos entendieron, dice la palabra, y otros no entendieron. Hermanos y hermanas, y han sacado a Cristo de la sinagoga. Esto es un momento difícil y tenemos que leerlo con cuidado. Han sacado a Jesucristo de la sinagoga, lo han sacado de la ciudad, lo han llevado a lo alto de un precipicio para tirarlo barranco para abajo y matarlo y salir de él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién Jesucristo insultó allí? ¿Qué dijo Jesucristo malo? Que esta gente le dio con hacer lo que hicieron. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Sabes por qué? Porque la misión no le va a agradar a todo el mundo. Porque la buena noticia no la van a considerar muchas personas y se cerrarán en sus corazones a las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí, hermanos y hermanas? Protestaban contra Jesús por las cosas que dijo. Y si en un principio lo alabaron, porque la palabra dice que todos lo aprobaban, fue porque no lo entendieron. Y a lo último, cuando Jesús dice varias cositas, hermanos y hermanas, porque Jesús había venido de Cafarnaúm, donde había sanado, y dice ahora, entonces ustedes se dirán, médico, sánate a ti mismo, porque has cogido demasiado en serio lo que tú has hecho en Cafarnaúm, y nosotros lo que te estamos viendo es como un curandero, más nada. O sea, se te subió las ínfulas aquí adentro, y por lo tanto nos cayó mal. Entendieron que Jesucristo fue excesivo. Había sanado en Cafarnaúm y había sido reconocido por la gente en aquel momento con signos y milagros por parte de Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, de repente toda esta gente interpretó que Cristo, en la lectura que leyó de la palabra de Isaías, había omitido algo muy importante, porque en el capítulo de Isaías 61, él leyó el versículo 1, pero Cristo no leyó el versículo 2. Y el versículo 2 de Isaías que Jesucristo mencionó y leyó aquel día en la sinagoga, dice que el año de gracia viene acompañado por la venganza. Y Cristo no trae venganza. Entonces Cristo no mencionó la venganza, no habló de la venganza, y eso les cayó mal a cada uno de los que estaba allí presente. Hay año de gracia, pero hay un año de desquite, y el desquite es venganza de Dios contra todo el que hace mal y el que es opresor. Para Jesús no hay revancha, hermanos y hermanas, y lo quitó. No va a haber revancha sobre el extranjero, no va a haber maldad, hermanos y hermanas, en el tiempo de gracia. No va a haber darle muerte a nadie. Eso es lo que está diciendo Cristo, y a ellos se le cayó como bomba. ¿Cómo va a ser? Supone que haya desquite, que haya venganza contra el que nos hizo daño, contra el pecador, contra aquel que nos tiene oprimidos, con el que nos causó la pobreza, con el que nos causó la enfermedad. Y todo lo que estamos viviendo, tiene que haber venganza. Y Cristo dice que no, ni lo señaló. Entonces, al cerrar el corazón, hermanos y hermanas, esta gente cierra las puertas a la buena noticia y a lo que es capaz de hacer la presencia de Dios y la obra de Dios en sus vidas, a la acción de Dios en aquello que es conocido.
Cerraron las puertas porque fíjense lo que dicen ellos. Este es el hijo de José. Y para ellos ese era Cristo, el hijo de José. Así que no te vamos a escuchar más. No caigamos nosotros en ese error, hermanos y hermanas. Queda claro para nosotros la misión. Queda claro que tenemos que actuar y ser protagonistas, hermanos y hermanas, que nuestra vida no se puede limitar o simplificar en una vida cómoda, solo de rezos para alabar a Dios y solo de rezos para pedirle a Dios que obre en nosotros. Hay misión y tenemos que ser protagonistas, testimoniar, obrar, hermanos y hermanas, oración y obrar y trabajo en el nombre de Dios. El Evangelio va a seguir su propio camino, hermanos y hermanas, y Jesucristo de ninguna manera se identificó como un Mesías que venía a dar pues una finalidad que tenía que ver con conseguir pues la soberanía nacional del pueblo, dando un golpe de estado para sacar al imperio romano de todo el atropello que nos tienen. No, el Evangelio sigue su propio camino. La agenda del Evangelio es la agenda de Dios. Yo no puedo estar pretendiendo que la agenda de Dios sea mi agenda personal, con mis propios caminos y con mi propio interés. El Evangelio sigue su propio camino, no otro. Y para entender esto, hermanos y hermanas, hay que dar el salto de la fe para vivir en una vida espiritual y para nosotros contribuir en el desarrollo de nuestra vocación cristiana y entender lo que Cristo quiere. Tenemos que dar el salto de la fe. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.